Serkan y Ozge. La bomba que nadie esperaba ha explotado. ¿Recordáis todo el rollo que montaron con su relación? Pues parece que ahora sale a la luz porque todo fue un teatro, o al menos eso sospechamos. Mira, yo estoy flipando. Cuando salió la noticia de que Serkan y Ozge estaban juntos, ¿quién no pensó, esto no me lo creo? Es que, para ser honestos, nunca pegaban ni con cola. Él tan serio, tan digamos calculado, y ella con esa chispa, esa energía, no sé, como agua y aceite. Y todos lo vimos, ¿verdad? Los posados, las declaraciones de amor eterno, el postureo, uff. Parecía más una campaña de marketing que una historia de amor de verdad. Pues parece que los que pensábamos así, teníamos razón. Han salido unos detalles, unos salseos jugosos que lo confirman. Resulta que todo este cuento, esta relación que nos vendieron, era una jugada maestra. Sí, una jugada. Y no para beneficiar a su amor, sino para algo mucho más interesado. A ver, ¿qué es lo que se rumorea? Se comenta que detrás de toda esta fachada había un acuerdo. Un pacto. Y no precisamente para comprar anillo y vivir felices para siempre. Se habla de proyectos profesionales, de impulsar carreras, de conseguir contratos jugosos. Imagínate. Montar un circo de amor para luego sacar tajada cada uno por su lado. Muy listo, Pero muy frío también. Yo creo que lo que está pasando ahora es que la burbuja ha estallado. Ya no pueden mantener el disfraz. Y es que, de verdad, ¿cuánto tiempo puedes fingir algo así? La gente se da cuenta. Las miradas no mienten, las ausencias tampoco. Y se notaba, ¿a que sí? Que había algo forzado. Muchos dicen que Ozge es la que ha destapado el pastel, que ya no quería seguir con el engaño. Otros, sin embargo, insinúan que fue Serkan el que cortó la cuerda cuando ya no le sacaba partido. ¿Quién sabe? Lo que sí está claro es que este amor no era tan puro como nos lo vendieron. Era más bien un negocio. Y vaya si les ha salido bien, al menos en su momento. ¿Y ahora, qué pasa? Pues que la gente está dividida. Unos defienden a capa y espada a Ozge, diciendo que ha sido víctima de todo esto. Otros, más cínicos como yo, dicen que ella también sabía lo que hacía. Y luego está Serkan, que se mantiene en silencio como siempre, dejando que los demás hablen y se peleen. Un clásico. Lo que a mí me da que pensar es el nivel de manipulación. Han jugado con los sentimientos de todos sus fans. Han creado una historia que no existía, para beneficiar sus propios intereses. Es fuerte, Te das cuenta de que a veces lo que ves en la pantalla, lo que te venden las revistas, es solo una máscara. Y detrás hay intereses mucho más oscuros. ¿Os acordáis de todas esas fotos juntos, de esas entrevistas donde decían que se querían a morir? Pues todo eso ahora, visto lo visto, suena a mentira piadosa, o más bien, a mentira interesada. Es el salseo del año, sin duda. Y va a dar para mucho, mucho más. Pero, ¿vosotros qué pensáis de todo este teatro? ¿Creéis que Ozge era la principal instigadora o que ambos estaban en el ajo desde el principio?